Muy bien, buenos días. Bueno, vamos a iniciar este tiempo también ahora, después de que el Señor también nos ha guiado durante el tiempo de adoración, de alabanza, donde hemos podido recordar la muerte del Señor Jesús, su resurrección, que la tumba está vacía. Y después también de este cántico que hemos cantado al final, no lo que quiera ser, donde Él me mande, porque Él sabe lo mejor, yo iré. Y vamos a orar, si os parece, y vamos a empezar este tiempo también de escuchar la palabra del Señor. Querido Dios y Padre, agradecidos, Señor, estamos porque Tú nos hablas, Señor, y en esta mañana venimos con un corazón dispuesto, Señor, para que Tú nos sigas hablando, nos sigas enseñando acerca de Tu palabra. Nos ayudes a aprender aquellas cosas, Señor, que quizá debemos cambiar en nuestra vida, para que nuestra vida refleje más la vida del Señor Jesús. Señor, queremos que Tú estés en medio nuestro, Señor, que Tu Espíritu se pueda mover con libertad. Señor, también te ruego, Señor, que selles mis labios, Señor, para que seas Tú hablando, Señor, por medio de Tu palabra, por medio de Tu siervo. Pues quédate con nosotros, bendícenos en todo. Bendice el tiempo también, Señor, en la escuela dominical, de los niños, Señor, de los adolescentes, Señor, para que ellos también puedan escuchar Tu palabra. Bendice a los maestros que van a estar con ellos enseñándoles, Señor, y que todo sea para la gloria y para la honra de Tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien. Cuando Dios habla, la obediencia no espera. Cuando Dios habla, la obediencia no espera. Puedes buscar en tu Biblia el capítulo 17 del Génesis. Vivimos en tiempos donde estamos rodeados de voces, opiniones, noticias, redes sociales, urgencias, presiones. Todo habla y todo demanda nuestra atención. Por otro lado, también vivimos en tiempos donde casi todo se puede postergar. Casi todo se puede dejar para más adelante. Postergamos decisiones importantes, conversaciones necesarias, cambios que sabemos que debemos de hacer. Más adelante, cuando pase esta etapa, cuando tenga más tiempo. Y el problema de esto viene cuando postergamos o dejamos para después también lo espiritual. Cuando Dios nos habla, pero no respondemos, no obedecemos. Utilizamos la expresión estoy esperando que Dios me hable. Y a veces esa espera es sincera, pero otras es una excusa para no obedecer. Entonces el problema no es que Dios no haya hablado, sino que no queremos responder todavía. En este capítulo del Génesis, capítulo 17, nos presenta a un Dios que habla con claridad y a un hombre que responde sin demora. Aprendemos que la obediencia a Dios no se deja para más adelante, no se agenda,
La obediencia a Dios se responde. Vamos a leer el texto y luego entraremos también a meditar algunas partes de él. Génesis capítulo 17 dice: era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, cuando Dios le había dicho. Era Abraham de edad 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Dios había hecho un pacto con Abraham, por lo menos 14 años antes.
Un pacto incondicional, pero no había ninguna señal visible de su cumplimiento y solamente se había guiado por la fe en la promesa de Dios. Llegaba el momento de sellar, de llevar a efecto el pacto y preparar su ejecución. Pero pasaban los años. Dios había prometido hacer de Abraham una gran nación, pero su esposa Sarai todavía era estéril y sus años de fertilidad ya habían pasado. El padre exaltado, este es el significado de Abraham, el padre exaltado no tenía hijo de su esposa y ya tenía 99 años. Cada vez que Dios le renovaba la promesa, solo aumentaba la agonía de su corazón, tanto que en el capítulo anterior, en el capítulo 16, Abraham intentó ayudar a Dios teniendo un hijo con la sierva de Sarai, Agar, quien dio a luz a Ismael. Y esta decisión ha supuesto problemas para el pueblo de Israel, aún hasta el día de hoy. ¿Te suena esto? Tomar decisiones sin contar con Dios y sufrir las consecuencias. Me gustaría hablar de la obediencia. ¿Y qué es obedecer a Dios? Y lo vamos a ver en una frase. Obedecer a Dios es hacer lo que Dios diga, como Él diga que lo hagamos y cuando Él diga que lo hagamos. Obedecer a Dios es hacer lo que Dios diga, como Él diga y cuando Él diga. Y en este relato del Génesis 17 vamos a entrar en el texto y vamos a encontrar estos tres aspectos de la obediencia a Dios. El primero, la obediencia es hacer lo que Dios diga. Y aquí vamos a aprender, o vamos a ver la importancia de aprender a reconocer la voz de Dios. El versículo 1 dice que Dios se le aparece a Abraham. Dios toma la iniciativa y siempre es así. Dios toma la iniciativa y habla con él. Y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. El significado del Dios Todopoderoso aquí tiene que ver con yo soy el Dios todo suficiente. Y efectivamente Dios es un Dios todo suficiente y todo necesario. Como dice Matthew Henry, con Él nada es necesario. Sin Él nada es suficiente. Con Él nada es necesario. Sin Él nada es suficiente. Dios es un Dios todo suficiente, todo necesario. Y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Cuando Dios habla, las palabras de Dios no solo son para informar, sino que esperan una respuesta. Dios quiere provocar una respuesta en Abraham. Perfecto aquí tiene que ver con ser completo, íntegro, sin falta, sin tacha. Importante destacar que la respuesta de Abraham de ser perfecto viene después del pacto y no lo puede preceder jamás. No es que
Si Abraham era perfecto, Dios iba a hacer un pacto con él. El pacto viene primero. La respuesta de Abraham viene después. Siempre será así. Y dice, pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham, versículo 3, se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Muchas veces cuesta discernir la voz de Dios. Si Dios nos está hablando, pero cuando lo sabes, dice el texto que Abraham se postró. Cuando nos humillamos delante de Dios, Él nos habla. Un corazón dispuesto a escuchar. Un corazón dispuesto a obedecer. Y Abraham, mira, fíjate, con 99 años, se postró delante de Dios. Entonces no importa la edad que tengas para postrarte y humillarte delante de Él y escuchar lo que Él tiene para ti. Y el versículo 5 dice, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que ahora será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. El rey David, el rey Salomón, el rey de reyes. Dios le cambia el nombre, le muestra la magnitud y la perpetuidad de su pacto. Será tu nombre Abraham, y Abraham significa padre de multitudes. El padre exaltado ahora iba a pasar a ser el padre de multitudes. ¿Te imaginas, Abraham? Cuando le preguntaran, oye, ¿y cuál es tu nombre? Abraham, padre de multitudes. ¿Y cuántos hijos tienes? Ja. Yo te haré padre de multitudes, le dice Dios. Dice el versículo 7, y haré contigo un pacto perpetuo. Te daré esta tierra por heredad perpetua. Y me gusta cómo termina el versículo 18. Y seré el Dios de ellos. Todo lo que es Dios en sí mismo sería para su pueblo. Su sabiduría sería de ellos para guiarlos y para aconsejarlos. Su poder será de ellos para protegerlos y sostenerlos. Su bondad será de ellos para proporcionarles consuelo, sustento y apoyo. Igual para nosotros, que somos parte de su pueblo. Dios será el Dios de ellos. Obediencia es hacer lo que Dios diga. Dios habló a Abraham y también nos habla a nosotros. Pero una de las mayores luchas del creyente, de aquel que ha creído en Cristo como Señor y Salvador, es aprender a reconocer la voz de Dios. Saber cuándo Dios realmente está hablándome. Saber cuál es su voluntad. Tenemos que saber que no toda voz interna es la voz de Dios. No todo deseo es dirección divina. No toda oportunidad es mandato de Dios.
¿Cómo saberlo entonces? La vida de Abraham nos enseña varios principios. Uno es que Dios nunca se contradice. Lo que Él dice está alineado con su carácter y con sus promesas previas. Segundo, la voz de Dios confirma su palabra. Dios no le dijo nada nuevo a Abraham que contradijera lo que ya le había dicho antes. De manera que si esa voz que estás escuchando no está alineada con su palabra, con lo que Dios dice en su palabra, probablemente no es su voz. Y en tercer lugar, Dios habla con la claridad necesaria para obedecer. Quizá no lo explica todo. No tienes todos los detalles o los pormenores, pero tienes lo necesario para dar el paso y obedecer. Quizás seguimos esperando que Dios nos hable, pero la realidad es que Dios ya habló. A través de su palabra. Y como meditábamos el martes con los varones, debemos acudir a ella. Debemos meditar en ella. Dios ya habló por medio de su palabra. Hay alguien que decía, si quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta. Hoy Dios tiene el mismo mensaje para nosotros. Anda delante de mí y sé perfecto. Y tenemos que obedecerle porque Él es Dios. Y esa debe ser razón suficiente. Él es el único que tiene el poder y la facultad de satisfacer todas tus necesidades. Y mira, no obedecemos a Dios por temor. Lo hacemos por amor. Dice Juan 14:23 que el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. La razón por la que los cristianos obedecemos a Dios es porque le amamos. No es por miedo, no es por temor. No es que si yo hago esto, Diosito me va a castigar. Quien piensa así tiene un diosito, que es un ídolo, pero no es el Dios de la Biblia. Quien piensa así no entiende que Dios ya castigó a Jesús en la cruz, en nuestro lugar. Y la obediencia se basa en amar a Dios sobre todas las cosas y se demuestra en lo cotidiano, guardando sus mandamientos. Decía Dietrich Bonhoeffer, Jesús ha hablado, suya es la palabra, nuestra la obediencia. Suya es la palabra, nuestra es la obediencia. De manera que obedecer es hacer lo que Dios diga. En segundo lugar, obedecer también es hacer las cosas como Dios diga. Y aquí vamos a entender que la obediencia no se adapta a nuestra comodidad.
Versículos del 9 al 13 dice que Dios de nuevo le dijo a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, versículo 11, la carne de vuestro prepucio será por señal del pacto entre mí y vosotros a edad de 8 días. Y versículo 13, todo nacido en tu casa, todo comprado con tu dinero, estará mi pacto en vuestra carne, por pacto perpetuo. Dios no solo le dijo a Abraham qué hacer, le dijo cómo hacerlo. Y Dios le va a dar la señal del pacto. Y le dice qué hacer y cómo hacerlo. A pesar de que las promesas de Dios y su pacto eran incondicionales, la participación temporal de Abraham en sus bendiciones estaba condicionada en su fe y su obediencia a las peticiones de Dios. Pero la obediencia no es para ganar la promesa, es la respuesta a una promesa ya dada. Y le dice que será circuncidado todo varón. ¿Y por qué la circuncisión? Bueno, la circuncisión era una señal de obediencia a Dios en todos los aspectos. También era una señal de pertenecer al pueblo del pacto, una marca permanente del pacto perpetuo de Dios. También la circuncisión era un símbolo del desprendimiento de la vieja vida pecaminosa, la purificación del corazón hacia Dios y la dedicación a Dios y a sus promesas. La circuncisión en la carne llegó a ser un símbolo de la circuncisión y la purificación del corazón. Dice Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. De manera que era ese símbolo de desprendimiento. Y también la circuncisión era una medida higiénica para aquella época. Luego le dice Dios también que eso debería ser o tenía que ser al 8º día. Cuando un niño nacía, al 8º día debía ser circuncidado. Dicen los que saben de medicina que a esa edad el sistema inmune del niño es lo suficientemente fuerte para resistir la operación. Y el niño es lo suficientemente pequeño para soportar y no recordar el dolor. Al 8º día. Y dice que debía ser todos los de su casa, incluso los que había comprado con su dinero. Como veis, la circuncisión era algo concreto, era algo específico, era algo costoso. Era una señal dolorosa, quizá incomprensible humanamente hablando. Era una señal incómoda. Pero Abraham no podía reinterpretarla. No podía hacer una versión simbólica. No podía ajustarla a su comodidad. Debía hacerlo como Dios dijo. Hoy vivimos en una cultura
donde incluso la fe se personaliza. Tomamos lo que nos gusta y dejamos lo que nos incomoda. No, la Biblia dice no matarás. Claro que sí, Señor, no matarás. Vamos a hacer una campaña de no a la guerra, de no al aborto. La Biblia dice no matarás. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Amén, amén. Pero honra a tu padre y a tu madre. Uy, mi padre. Tú no sabes cómo es mi padre. Tú no sabes lo que me hizo. No, esta parte... Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por favor. Esto... ¿No os unáis en yugo desigual con los infieles? No, esto no. Vivimos una fe personalizada. Lo que me gusta, bien. Lo que me incomoda, pero la obediencia bíblica no se negocia, se rinde. A veces obedecer duele. La circuncisión dolía. Con 99 años, supongo que más todavía. A veces obedecer cuesta. Pero Dios quiere que nuestra obediencia sea completa. Como Él dice. Decíamos en el punto anterior que de lo difícil que era discernir la voz de Dios, ¿verdad? Pero mira, cuando algo viene de Dios, normalmente confronta nuestra carne. Si nunca incomoda, si nunca exige, si nunca confronta, probablemente no viene de Dios, sino de nosotros mismos. Abraham obedeció exactamente como Dios lo dijo, aunque eso afectara a otros, aunque fuera incómodo. De manera que obedecer es hacer lo que Dios diga, como Dios dice que lo hagamos. Y por último, la obediencia también es hacer las cosas cuando Dios dice que lo hagamos. Y aquí vamos a aprender que la obediencia no se posterga, no se dejan para más adelante. Y algo que me llama la atención en este texto es el versículo 23. Mira allí conmigo el versículo 23. Entonces, tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día. En el mismo día que Abraham recibió la orden, la llevó a cabo.
no esperó a tenerlo más claro. No lo consultó con la almohada o con su esposa. No esperó a que el instrumental médico fuera el adecuado. No pidió tiempo. No lo puso en oración. No lo dejó para después. En aquel mismo día. La obediencia sincera no se anda con dilaciones. Dice el salmista en el Salmo 119, 60, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Me apresuré y no me retardé. Postergar la obediencia. Cuando Dios habla con claridad, es resistirle. Y se convierte en desobediencia disfrazada. No estoy esperando que Dios me hable. Muchos creyentes hoy en día no estamos confundidos. Estamos posponiendo. Estamos dejándolo para más tarde. Muchas personas, quizá hay alguien aquí, no están peleando con Dios. Lo están poniendo en espera. Todavía no. Todavía no. Dios valora la obediencia inmediata, porque la obediencia inmediata demuestra tres cosas. La primera es que confiamos en Él. Aunque no lo entendamos todo, confiamos en Él. La segunda es que reconocemos su autoridad. Reconocemos que Él gobierna, que Dios no negocia. Y tercero, reconocemos que nuestro corazón está rendido y no solo nuestra boca. La obediencia tardía dice, Señor, lo haré cuando esté listo. La obediencia inmediata dice, Señor, confío en ti más que en mí. Y da el paso. Pero mira, Abraham es un gran ejemplo de obediencia. Pero Jesús es el modelo perfecto. Jesús nunca dudó de la voluntad del Padre porque Él vivía en comunión constante con Él. Él dijo en Juan 4, versículo 34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida. Eso es lo que me tiene aquí. Dice Hebreos 5:8 que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús hizo lo que el Padre había dicho, como el Padre lo había dispuesto. Y cuando llegó la hora prevista por el Padre. En uno de los momentos más difíciles, allá en el huerto de Getsemaní, cuando la obediencia significaba sufrimiento,
Él dijo, no se haga mi voluntad. Quiero leerte este texto en esta versión que tengo. Mira, dice en Mateo 26, 39. Entonces se adelantó un poco más. Mateo 26, 39. Entonces se adelantó un poco más, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si hay alguna manera, líbrame de esto, aunque por favor, no sea lo que yo quiero. ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres? Jesús no esperó el momento adecuado. No buscó el camino fácil. Jesús obedeció hasta la cruz. No postergó, no se bajó de la cruz. Y lo hizo por ti. Lo hizo por mí. Lo hizo por amor en el momento señalado por Dios. Concluyo con esto. ¿Qué voces estás escuchando? ¿Qué obediencia estás dejando para más adelante? Quizá pecados que debemos abandonar. Quizá son virtudes que debemos seguir. Sacrificios que debemos hacer. Conversaciones pendientes. A lo mejor son compromisos que tenemos que tomar y que no estamos tomando. La señal de la circuncisión era simplemente eso, una señal. Como hoy puede ser el bautismo, como puede ser la mesa del Señor. Es solo una señal en la que nos identificamos con el Dios de la Biblia. Señor, no quiero andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No quiero escuchar el ruido del mundo. Quiero que tú me hables. Quiero escucharte a ti. La circuncisión era una señal externa demandada por Dios que debía mostrar una realidad interna. Igual que el bautismo. Si ya has creído, Abraham en el capítulo 15 dice que creyó y le fue contada por justicia su fe. Si ya has creído, si ya te ha sido imputada la justicia de Cristo al creer en Él, ¿qué te impide obedecer y bajar a las aguas? El bautismo no salva. Participar de la mesa del Señor no salva. El que salva es Jesucristo. No una iglesia, no una institución, no una religión. El que salva es Jesucristo. Y si yo he sido salvo por Él, me identifico con Él en su muerte,
en su resurrección, bajando a las aguas del bautismo. Porque lo sigues postergando. ¿A qué sigues esperando? Hermano, si Dios ya te dijo algo, hazlo. Si Él te dijo algo a través de su palabra, a través de una convicción clara, una dirección que se repite, no lo dejes para después y hazlo. Quizá después de escuchar este mensaje. Y quizá algún amigo también que nos visita en esta mañana, que aún no ha reconocido o ha entendido el mensaje del Evangelio, que aún no ha creído en Cristo como el Señor y Salvador de su vida, que aún sigue dependiendo de su esfuerzo, de lo que Él puede hacer por ser salvo. Si estás escuchando la voz de Dios que te invita a seguirle, ¿qué esperas para obedecerle? A lo mejor lo estás dejando para más adelante o cuando sea el momento ideal. Pero la realidad es que no sabes cuándo van a terminar tus días. Quizá un viaje en tren que no termina como esperabas. Escuchaba en las redes sociales la historia de un hombre, no sé, cuando era joven. Supongo que sería algún famoso, porque si no, no le harían una entrevista. Él dijo, sí, yo cuando cumpla 30 años ya va a ser el momento en que yo voy a dedicarme completamente al Señor. Pero cuando cumpla esa edad. Dice, no, de momento todavía tengo que cometer pecados de los que luego arrepentirme. Decía que este hombre no llegó a esa edad. Ya fue tarde. Si no sabes, ¿qué esperas para obedecer su voz? Para entregarte a Él. Jesús se entregó por ti. Él no postergó su entrega. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de obedecer. Hoy es el día de rendir tu corazón. Dice Hebreos 3:15, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque cuando Dios habla, la obediencia no espera. El Señor bendiga su palabra.